душа моя богата. Bueno, muchas gracias Julia, muchas gracias a la Cátedra Rosario Castellanos y al Festival FICUNAM por la invitación. Y bueno, darles la bienvenida a todos a esta mesa de reflexión que busca justamente pensar estos cruces de un movimiento cinematográfico y sus posiciones políticas y estéticas. Esperamos que a través de esta mesa podamos detonar nuevas discusiones sobre las narrativas, las representaciones, la exhibición y la recepción del cine que aborda las disidencias sexuales a partir de la obra del director Tsai Ming Lian y de ciertas obras de la programación de FICUNAM. Bueno, el día de hoy tenemos unas invitadas de lujo que voy a pasar a presentar para poder entrar de lleno en la conversación con ellas. Bueno, con nosotros tenemos a Ángeles Cruz. Bienvenida, Ángeles. Ella es actriz, cineasta. Ángeles estudió en el Centro de Educación Artística Miguel Cabrera en Oaxaca y posteriormente realizó la licenciatura en actuación en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes. En el 2000 fue nominada al Premio Ariel por coactuación en Rito Terminal y en el 2012 debutó en la dirección con el cortometraje La Tiricia o de cómo curar la tristeza, el cual ganó la Palmita EFM del 16º Tour de Cine Francés, el Ariel al Mejor Cortometraje en 2013, así como la Diosa de Plata que otorga a periodistas cinematográficos ACE. Como actriz fue nominada al Ariel a Mejor Actuación Femenina en 2018 por su trabajo en Colón de Plata en 2017. Ángeles acaba de estrenar su ópera prima, Nudo Mixteco, una cinta dramática que concursó en la categoría Work in Progress del concurso por el Fondo Fílmico Gabriel Figueroa en 2019, que impulsa el Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Bueno, bienvenida Ángeles, muchas gracias por participar en esta mesa. Con nosotros también tenemos a Alejandro Pérez Eisel. Él es investigador sobre cine queer latinoamericano. José Alejandro Pérez Eisel es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y graduado en cine de la Universidad Dankook en Seúl, Corea. Su investigación académica le llevó a culminar su tesis doctoral Cine, Sexodiversidad y Modernidad, Construcciones Transnacionales del Cine Queer Latinoamericano, y continúa su investigación en nuevas narrativas de transformación digital, estudios queer y LGBTI, así como en cine latinoamericano. Actualmente es profesor universitario de comunicación audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid y colabora activamente con otras universidades españolas. Bienvenido, Alejandro, muchas gracias. Y tenemos también con nosotros a María René Prudencio. María René lleva más de 25 años trabajando en México como actriz y guionista. Ha participado sobre y tras el escenario y las cámaras, tanto en televisión como en cine y teatro. Comenzó su carrera actoral con Jonás y la ballena rosada y uno de sus últimos trabajos en cine fue Club Sandwich con Fernando Henke. Como guionista, su largometraje Tercera Llamada, coescrito con Francisco Franco, fue premiado con un Ariel al mejor guión adaptado. Los Adioses, largometraje de su coautoría, dirigido por Natalia Beristain, ganó el premio del público en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Bueno, bienvenida María René. Y con nosotros también tenemos a Astrid Rondero. Astrid es cineasta y egresada de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Ha recibido numerosos apoyos y fondos como los de Sundance, Tribeca, además del Editing Studio en 2010 y el Script Station en 2014 del Berlinale Talents. Ha sido 2 veces nominada al Ariel. Su ópera prima Los días más oscuros de nosotras obtuvo 7 premios internacionales, entre estos el de Mejor Película, además de haber sido nominada a Mejor Ópera Prima y a Mejor Actriz por la Academia Mexicana de las Artes y Ciencias Cinematográficas en los premios Ariel del 2019. Es co-guionista y productora de la película de Fernanda Valadez,
Sin señas particulares, ganadora del premio de la audiencia y del premio a mejor guión de Sundance en 2020, del premio Horizontes Latinos en el Festival Internacional de San Sebastián de 2020 y del premio Gotham a la mejor película extranjera, otorgado por la organización Independent Feature Project en Nueva York. En la actualidad es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en México. Bueno, bienvenida Astrid, bienvenidos a todos. Creo que hoy tenemos una mesa con invitadas e invitados con recorridos muy diversos y esperamos que justamente esto pues, nos permita profundizar en la temática de esta mesa desde las diferentes áreas en las que se han desarrollado cada quien, ¿no? Tanto desde el trabajo actoral al guión, pasando por la dirección y la investigación académica en torno al tema de las cinematografías queer y de la representación de la diversidad sexogenérica en América Latina. Y un poco para empezar la conversación, me gustaría empezar una pequeña ronda de preguntas que nos permitirá pues, adentrarnos un poquito en el tema. Y quería preguntarles un poco en general si piensan que existe un cine de las disidencias sexogenéricas latinoamericanas. Y si es así, ¿cuáles serían las principales características de este cine? Yo me atrevería, para empezar, me voy a lanzar como chivo al precipicio para que la bola empiece a rodar, a decir que hay películas, pero no un cine como tal, no hay un movimiento. Y las películas que hay, por lo menos en México y en ciertos casos en Brasil, he estado buscando, hasta en Argentina, dirigidas desde el mainstream, las que han tenido eco internacional en los 2000, en los 90, pienso en XXY de Lucía Puenzo, pienso en Flores Raras de Bruno Barreto, han sido dirigidas por directores heterosexuales. O en el caso, por ejemplo, de las películas que yo he visto sobre la comunidad trans, han sido dirigidas por hombres gays. O sea, hay un desplazamiento donde las voces de los personajes, por lo general, no tienen el poder, no cuentan sus historias, son contadas por otros. Creo que Nudo Mixteca es fantástica por esa razón, o la película de Astrid, porque esas son historias de las comunidades dirigidas por la gente de las comunidades, pero en general yo me atrevería a decir que no hay un cine de la disidencia sexual, sino películas, porque no hemos entrado a el lugar donde se faculta la voz todavía. Pues igual yo les sigo, estoy totalmente de acuerdo, creo que son casos como, no se podría hablar de en general, ¿no? De un cine de disidencia. Bueno, siempre es una cosa que también por eso me animé a estar en esta charla, siempre que se trata de hacer reflexiones como en torno a lo cinematográfico, desde como una perspectiva más de análisis social o histórica, yo me declaro un poco incompetente, ¿no? Y uno esperaría, ¿no? Que sería lógico de los realizadores que hacemos cine, que nos entusiasmara hablar de cómo el cine está inserto como en un espacio y en un tiempo, en lo social, en la reflexión. Pero bueno, creo que tengo que confesar que mi acercamiento siempre hacia el cine y hacia tanto verlo como hacerlo es mucho menos analítico, ¿no? Creo que como que uno siente que está dentro de eso, no tenemos esta capacidad que luego tienen digamos que los críticos de cine o los que hacen análisis cinematográfico de verlo desde afuera, ¿no? Pero bueno, creo que existen películas que hablan de la diversidad, pero no necesariamente tienen ni voces y tampoco creo que tengan características en común. En México en particular se podría hablar de realizadores que han tenido pues como centro la diversidad y bueno, sobre eso evidentemente no podemos fallar en mencionar a Julián Hernández, por lo menos en su primer cine, ¿no? En muchos casos la representación, como dice María René, pues generalmente está soterrada. Bueno, pienso por ejemplo en la obra que a mí me entusiasma mucho de Lucrecia Martel, que tiene elementos claramente lésbicos, pero no son tan francos, ¿no? Eso es un lado, pero también pues lo diverso ha estado históricamente relegado como a un segundo plano. Y bueno, lo que dijo María René, que los personajes LGBTIQ no necesariamente están creados, ni escritos, ni observados a partir de realizadores de la comunidad. A veces son de realizadores que no se identifican como parte de esta comunidad. Y es una discusión que me parece muy interesante, ¿no? Y que por supuesto mi forma de ver pues es válida, ¿no?
el tener a veces a un realizador de la comunidad tampoco garantiza, ¿no?, que nuestra representación se libere de los estigmas que todavía existen. Creo que si tuviéramos que hablar de una característica, en el caso de que pensáramos en unir todas estas voces que han estado por toda Latinoamérica, porque definitivamente las hay, me parece que es adecuado también a nuestras búsquedas que no hay un grupo como específico de características que definan el cine de diversidad. Creo que es muy, muy diverso, ¿no? Y hay muchísimas voces que lo han tratado de integrar. Me gustaría mucho escuchar la opinión de Alejandro, ¿no? Desde esa trinchera más académica y de la investigación, a ver qué tendría para contarnos. Muchas gracias primero por la invitación, aprovecho, y también por poder compartir esta mesa con todas estas voces tan maravillosas dentro de lo que es la realización. Yo estoy escuchando y es muy interesante escuchar precisamente lo que comentaba Astrid de, claro, verlo del otro lado, ¿no? A veces atrevernos desde la parte analítica, desde la parte de estudio académico, entrar a interpretar ya no nada más qué es lo que pueden ser las voces o qué pueden ser estos elementos característicos, sino también cuáles pueden ser las consecuencias dentro de una sociedad y de la función que tiene en la construcción narrativa. Es una gran responsabilidad. Pero bueno, estoy tratando de hacer una introducción larga para no responder la pregunta, como, como os daréis cuenta. A mí es interesante escuchar gente, realizadores y gente, constructores, como llamo yo, que consideréis que no hay un cine queer o de disidencias o tal en Latinoamérica. Y yo creo que el tema aquí es qué es el ser y qué es desde el inglés el become, ¿no? Yo creo que es el proceso de construcción. Hay un elemento de construcción que tal vez no lo vemos, tal vez no se puede ver en un existe, pero tal vez está existiendo, ¿no? Y se está haciendo y se está forjando. Y eso es lo maravilloso, ver las distintas voces y cómo tal vez nosotros desde la investigación intentamos es mapear, dar un par de características, pero sí es cierto que yo no me atrevería a decir, hay unas características fundamentales que son muy, muy, muy claras, pero creo que cada vez podemos empezar a hacer un mapa de poner cosas en contexto y en coordenadas, ¿no? Yo creo que eso ya es un buen primer paso. Entonces, a mí me encantaría que continuara un poco la discusión, pero yo, por ejemplo, sí hay algunos elementos que me parecen interesantes eh, y que preguntaría también a las personas que están más involucradas en la realización, que a mí sí, aquellas películas que tal vez reflejan más a la disidencia sexo diversa y afectividades diversas, etcétera, sí tiene un elemento transnacional muy importante, ¿no? El elemento de moverse, de esta capacidad de moverse, yo creo que tiene que ver también mucho con los elementos de festivales y los ciclos de festivales, parece que tiene que ver mucho. Pero me encantaría, lo voy a dejar, lo voy a soltar, porque creo que esto va a ser mucha tela para cortar. No sé qué piensas, Cami. Sí, creo que es muy importante también esa visión desde afuera, ¿no? Porque muchas veces, pues las personas que están adentro no te estás dando cuenta de lo que está pasando a tu alrededor hasta que tomas esa distancia, ¿no? Entonces, por eso creo que era muy rico tener esta mesa tan diversa, valga la redundancia. No sé si Ángeles quieres añadir algo. Bueno, a mí me gustaría hablar un poco, pienso que las narrativas han estado siempre desde el otro lado, yo digo, ¿no? Desde la otra voz y no desde la nuestra, ¿no? No la asumimos como propia, no asumimos en general, digamos, la otra voz, ¿no? Lo diverso, lo rico, digamos, de este universo. Esto se refiere no solo a la voz de las disidencias sexuales, sino a la voz en general de lo otro, ¿no? De lo que no es lo heteronormativo en este mundo y en este universo, ¿no?
Pienso que existe sí historias que relatan y que emigran desde la diversidad, pero que también han encontrado, al igual que muchas otras voces, pues un rechazo de alguna u otra manera, ¿no? Han encontrado el apagar, ¿no? El apagar. Generalmente lo que vemos pues es lo más común, lo más cotidiano, lo más normal, entre comillas, y lo que no se acerca a esa normalidad está oculto y vive en un nicho casi que solo para conocedoras y conocedores que buscas esas voces, ¿no? Que buscas esa diversidad, que quieres encontrar voces de cine realizado por transgénero, por lesbianas, por gays, por indígenas, por todo lo que signifique lo otro. Entonces, para mí eso es que nosotros no conozcamos lo que hay, no quiere decir que no exista, quiere decir que sí existe, pero que está todavía en esas voces que queremos negar, ¿no? Y para mí es muy importante que salga a flote, digamos, ¿no? Porque yo podría decir, no existe cine indígena. Sí existe, y existe desde hace muchísimos años, y hay muchísima gente que está haciendo muchas cosas, y que el hecho de que no las conozcamos no quiere decir que no estén ahí vibrando, ¿no? Esta necesidad, digamos, de borrar lo que no entendemos o lo que no comprendemos, es una necesidad que pareciera que tiene la humanidad entera. Pero sin embargo yo difiero en que no existe. Yo pienso que sí existe, que ahí está, y que nuestro gran desconocimiento nos hace negarlo, ¿no? Pues justamente el punto de partida de esta mesa también es hablar de las disidencias, ¿no? No estamos hablando de la diversidad sexogenérica, no estamos hablando de la representación de las personas de la comunidad LGBT, estamos hablando de cómo construir esas otras voces, o cómo se construyen o dónde se construyen esas otras voces que no entran a ese pacto heterosexual blanco y demás, y que por lo tanto pues obviamente no llegan a estos circuitos de la industria del cine, ¿verdad? Y pues yo creo que esa es una tarea que tenemos también de buscar y hacer esa arqueología, a ver dónde están y qué se está haciendo desde esos otros lugares que comenta Ángeles, ¿no? Y bueno, un poco en esa línea también, aprovechando, me gustaría preguntarles a las directoras y guionistas cómo es ese proceso de construir estos personajes ante esa falta de referentes que hay de personajes de las disidencias, o los referentes que hay que caen en esos lugares construidos desde ese modelo heterosexual. ¿Cómo fue ese proceso de salirse de esos clichés o de esos referentes pocos que hay de estas disidencias? Bueno, sí, me aviento, claro. Es una pregunta muy interesante porque es un poco como se complementa con la anterior, que uno no sabe exactamente de dónde vienen todas sus referencias. Definitivamente cuando uno está hablando de algo que conoce tan de cerca, como en el caso mío, pues a la comunidad LGBTIQ más a la que pertenezco, ¿no? Pues no sabes qué de todo eso impacta lo que estás escribiendo, ¿no? Lo que quieres contar, las representaciones que quieres hacer en tu película. Lo que siempre tengo claro es no pensar que tengo yo una obligación, ¿no? De hacer nada que no tenga que ver con lo que yo deseo hacer y lo que yo puedo contar ahora sí que en el tiempo en el que también estoy inscrita, ¿no? No puede uno empezar a pensar el cine como, particularmente cuando lo estás haciendo, como una especie de panfleto que ayude a hacer algo en particular, porque entonces yo en lo personal me dedicaría a otra cosa, ¿no? No podría hacerlo, ¿no? Pero es inevitable que todas estas cosas que uno entiende como que han sido las trabas que uno ha tenido en su propia vida, las complejidades en los, digamos que en el medio profesional, en el medio personal, ¿no? Inevitablemente transpiran hacia lo que uno hace en la pantalla, y al mismo tiempo es algo que te llena a la hora de estar trabajando con la gente a la que subes a bordo de tu barco, ¿no? Que eso es una cosa que ahí, por ejemplo, siento que soy mucho como que
soy mucho más clara en que las decisiones que tomo a la hora de producir, como la gente con la que trabajo, con la que me reúno, los creadores y demás creadoras, sí es un pensamiento como mucho más claro de decir, tengo que abrir campo porque a mí alguien me tendió la mano para poder estar en un medio al que de otra manera jamás hubiera yo accedido. Vengo de una familia trabajadora, clase media, baja, de la Ciudad de México, jamás hubiera yo accedido al cine si no hubiera tenido yo la oportunidad de irme sumando a estos crews cada vez más diversos, ¿no? Donde empezaron a haber más mujeres. Entonces yo siento en eso un compromiso muy grande, pero en la representación, ese sí es un tema que me inquieta, del que prefiero no pensar de más y más bien como rendirme un poco a lo que siento que es importante contar yo como autora. Algo que pasó mucho con Los días más oscuros de nosotras es que de algún modo las mujeres que estábamos filmando en set sentíamos que estábamos contando gran parte de nuestras frustraciones en el medio del cine a través de esta mujer que llegaba a una obra a trabajar con puros hombres, ¿no? Y entonces yo recuerdo que todas estaban muy inspiradas y se sentían muy integradas a este personaje, no tanto porque el personaje fue un personaje lésbico, ¿no? Sino porque era una mujer que estaba totalmente enfrentada a un mundo completo de hombres, ¿no? Que es algo que todavía en mi generación como cineasta fue muy, muy, muy claro, ¿no? Las mujeres tenían un puesto muy específico en el cine, ¿no? Y era un puesto que estaba más relacionado, por ejemplo, el gran puesto de las mujeres en el cine siempre fueron las actrices, ¿no? Pero de ahí en fuera la presencia de las mujeres estaba siempre en torno al maquillaje, al vestuario, al script, por ejemplo, a ser continuista, que ese fue un cargo que yo llevé durante muchos años. Entonces, como que incluso en el cine hay como una estructura muy heteropatriarcal de cómo normalmente funcionan las cosas, y a mí me tocó todo este cambio. Entonces, por eso siento que en esa representación pues sí, todo lo que uno puede hacer como creador, ¿no? En sus equipos de trabajo y lo que uno puede decir en pantalla, pues es fundamental para ir cambiando poco a poco el panorama, ¿no? Yo quisiera añadir algo, estoy absolutamente de acuerdo en la representación, creo que esa es una gran batalla de la disidencia, de dejar de ser satelitales los personajes de la comunidad para, o sea, no ser el apoyo de las historias de los protagonistas, que por lo general son heteronormados, blancos, privilegiados y demás, sino que empiecen a ser centrales las historias, pero también hay algo que a mí me ocupa y me conmueve profundamente, que es cambiar la narrativa, porque la narrativa, la estructura narrativa dentro de la que escribimos los cineastas, les cineastas en México, y me atrevo a decir que en gran parte de Latinoamérica, es una narrativa muy heterosexual, o sea, es aristotélica, son los 3 actos, ¿no? Es la primer acto, planteamiento, desarrollo, clímax, resolución. Y si algo creo que ha aportado el movimiento disidente sexogenérico es el concepto de la fluidez, ¿no? El concepto de esto que no hay un fin, no hay un comienzo, no hay una antítesis, no hay una tesis, no hay una conclusión que se arme de estos dos. También si algo ha aportado terriblemente a nuestras últimas experiencias políticas, tanto en México como en el mundo, es que ninguna victoria es para siempre y que siempre estamos en el ir y venir, en todo lo que ganamos se puede perder, o sea que la lucha misma es constante y fluida y nunca llega a un fin. Y me parecería muy importante que adoptáramos, trasladáramos eso a las estructuras narrativas, pensando en que un cine queer tiene que tener 3 actos, o sea, un cine queer tiene que tener esa fórmula tan heteronormada que está en las plataformas, en los Cinemax, o podemos inventarnos otra cosa, que también es lo difícil, porque creo que hay un oportunismo, como el oportunismo violeta y un oportunismo arcoíris. Nos hemos puesto de moda, todo el mundo está escribiendo historias sobre personas trans, sobre personas gays, e inclusive empezamos a tener personajes protagónicos, pero dentro de una estructura narrativa que sigue siendo muy heteronormada. Y en mi experiencia, los proyectos que se han propuesto o he llegado a poder proponer que atentan o intentan llegar a una narrativa realmente queer, me los han rebotado. Los personajes no, pero en la narrativa sí. Pensando en la apertura narrativa que puede contribuir la comunidad queer al cine global. Eso no es la disidencia, ¿no? Esto es el mainstream, ¿no? Aportar algo al mainstream. No lo aceptan. Yo debo de confesar que tengo que hacer esa arqueología de la que hablan, a buscar en los espacios el cine disidente
y me encantaría aprender de esas narrativas, pero hasta donde veo, hasta donde lo poco que yo he podido ver en mi escasa arqueología o en mi arqueología indolente, si queremos decirlo así, no he encontrado esa fractura. Sí en la representación de los personajes, sí en que hay cada vez más creadores queer que están empezando a tomar la batuta y no solo son el material de las historias de creadores más heteronormados, pero en términos narrativos sí creo que nos falta eso. Esa batalla es una batalla urgente. A veces es muy complicado salirse de de los referentes que nos han creado y que han entrado a nuestra casa sin pedirnos permiso, ¿no? La televisión ha hecho gran daño a la humanidad, ¿no? Yo no me siento representada como mujer, como lesbiana, como indígena, no me siento representada en las historias que llegan a mi casa a través de la televisión o en las historias que consumo generalmente, ¿no? Que están de oferta, digamos, ¿no? Ahorita hablando de plataformas y de oferta cinematográfica. Entonces, ¿qué pasa cuando eres creadora y empiezas a escribir tus propias historias, ¿no? Lo que no quieres es hacer un discurso hueco, vacío, ¿no? Quieres encontrar justo la complejidad de los personajes, la complejidad que tenemos dentro de nuestra formación emotiva, racional, porque nos hemos comprado estos referentes pasados por el racismo, por el clasismo, por la heteronormalidad, digamos, ¿no? Entonces, salirse de eso incluso como creadora, ¿no? Como romper esos esquemas en tu cabeza, evitar los panfletos y los discursos vacíos y realmente ponerte en una situación de preguntas y que realmente no tienes respuesta, ¿no? Al menos yo como creadora a la hora de escribir o a la hora de filmar no tengo ninguna respuesta en la mano, simplemente quisiera mostrar que tenemos que dejar otros referentes, ¿no? Que por lo menos a mí, en lo que respecta a mí, yo quiero dejar un espacio siempre a mis personajes femeninos, un espacio de decisión, ¿no? Ese pequeño espacio de decisión donde yo como creadora no determino qué va a decidir, pero sí determino crear ese espacio donde mis personajes puedan tomar la decisión en sus manos, ¿no? Puede ser una decisión que no me guste o una decisión que sí me guste, pero sin embargo que tengan esa posibilidad de decidir hacia dónde va su destino y no que esté sentenciado, digamos, ¿no? De antemano. Sentenciado de antemano de eres mujer y hombre y tienes que comportarte de esta manera, eres blanco o moreno y tienes que comportarte de esta manera, eres mujer, tienes que comportarte de esta manera. Esas etiquetas nos han hecho muchísimo daño, ¿no? En todo lo que se ha construido como referencia también cinematográfica, ¿no? Toda nuestra referencia cinematográfica tiende a ser eurocentrista desde otro lado o ahora hollywoodense o si no tiene acción o si no se mueve a tal ritmo o como comentaba María René, ¿no? Si no tiene tal estructura aristotélica no entra dentro de lo que nos representa o dentro de lo que es llamado cine. O entonces empiezas, yo he oído términos muy lastimosos, digamos, para hablar del cine emanado de realizadoras y realizadores indígenas, ¿no? Es un cine antropológico, es un cine que solo cuenta, ¿cómo llamaron alguna vez, ¿no? A un proyecto mío que es un cine que era, ¿cómo se dice? Hasta se me fue la palabra ya, me emocioné demasiado. Hablando de etiquetas que nos ponen, digamos, y que es difícil, ¿no? Ah, es un cine gay, es un cine lésbico, es un cine... Y lo que queremos es que seamos parte, digamos, de esta diversidad y que se entienda esta diversidad, ¿no? Que se entienda esa diversidad a todos los niveles y que dejemos de tener, pareciera contradictorio, pero que dejáramos de tener estas etiquetas, porque estas etiquetas lo único que han hecho también es aislarnos, ¿no? Separarnos. Ah, es un cine indígena, pum, entra en otra categoría, ¿no? Vete a este otro lado porque no entras dentro de los cineastas o de las cineastas, ¿no?
es un cine queer, entras en esta categoría y te vas para allá. Espérate, es un cine, ¿no? Habla de la diversidad de este universo, habla del mundo, ¿no? Podríamos tener esa apertura, todavía no. Siento que esas etiquetas han servido también, por un lado, a visibilizar lo otro, la otredad, pero por otro lado también a encasillar en un punto donde a veces es difícil salir y moverte a otros lados. Es complejo, siento que hay muchísimo camino por andar, siento que hay muchas todavía oposiciones y resistencias por la inclusión en todos los sentidos. Muchas gracias, Ángeles. La verdad que me das muchas ideas de nuevas preguntas. Y de hecho estaba pensando un poco con lo que decíamos, ¿no? La responsabilidad que también tenemos como creadores, realizadoras, que formamos parte de estas disidencias, ¿no? De cómo desvincularnos un poco de cumplir esa cuota, ¿no? De esa cuota que tienen los festivales de las películas queer, las películas indígenas, y que al final es una manera de utilizar nuestras historias para llenar de contenidos, pero al final, ¿qué tanto estamos aportando a nuestra comunidad o qué tanto estamos extrayendo de alguna manera y alimentando esa industria que realmente nunca le ha interesado las disidencias y nunca le ha interesado la otredad más que para convertirla en objeto de consumo, ¿no? Bueno, no sé si es una pregunta o es una reflexión que me acaba de salir mientras hablabas, Ángeles. Pero sí, como esa responsabilidad que tenemos también de no entrar a ese juego que siempre nos ha mantenido en los márgenes, ¿no? Y que de repente te demuestran el caramelito y vas ahí detrás y te olvidas de todo lo que implica esa estructura, ¿no? No sé, Alejandro, si quieres comentar algo. A ver, yo estoy extasiado de todos estos comentarios, de verdad, es que es una riqueza impresionante y de verdad lo agradezco. Totalmente de acuerdo, es una situación bastante paradójica, ¿no? Porque estos son espacios, sí, de representación de comunicar y expresar estas disidencias, para la misma vez se cierran caminos, ¿no? Es que se abren pero se cierran y es un debate bastante complejo, ¿no? Eh, a mí sí me parece, sin embargo, que, y un poco retomando lo que hablaba María René con las nuevas, lo de trascender esos tres actos y sobre todo acordándonos de dónde estamos, ¿no? Estamos hablando en esta mesa con la excusa de San Miguel, ¿no? Es decir, que creo que estas reflexiones de nuevas formas de contar desde Asia, es muy interesante, ¿no? Yo tuve, ya voy a hacer una reflexión un poco más personal. Mi carrera yo la estudié en Corea del Sur, entonces todo esto fue para mí, eh, ¿sabes? Todo esto fue sangre en vena, ¿no? Y fue parte de la educación y sí, es ver las distintas formas de contar. Y yo creo que sobre todo lo rizomático que se va creando, que son estos, que por eso yo hablaba de mapas antes, ¿no? Esta capacidad de poder hablar y ser varias cosas a la vez. No tenemos que renunciar a una cosa para poder hablar de otra. Yo creo que el tema, sí, es verdad que estábamos en este debate. El margen versus la inclusión, lo otro versus lo mainstream. Sin embargo, yo creo que podemos estar y mapearnos y ser parte de muchos espacios. Lo que pasa es que tenemos es que aprender. Inclusive yo me atrevería, y ahí ya se los dejo a los realizadores, una nueva forma de contar que tenga esos elementos, no sé si llamarlos autóctonos, porque no tiene que ver eso, pero esos elementos en común que pueden venir y llamarles la atención, como decía María René, como decía Ángela, de contar las cosas de una manera distinta, pero de ubicarnos y espacios que no están. Es que son tantas cosas, es difícil tratar de explicar, pero sí lo considero importante y yo creo que sí es una de las riquezas además que aunque ¿cómo se llama? Los circuitos
de la industria, sea desde los festivales o desde el mainstream, son núcleos también muy, muy fijos y muy difíciles de entrar. Yo también a veces lo veo como, ¿sabes? Como una oportunidad también. Es que yo soy un optimista al final. Entonces, yo creo que es muy interesante ver otras formas de contar y bueno, y por favor, voy a dejar de divagar. Entonces te lo paso, Kane. Yo quería decir una cosita de Sí, eso, sí. porque estoy viendo en la pantalla, estoy viendo a Astrid, estoy viendo a Ángeles, me estoy viendo a mí. Y creo que hay una cosa interesante que es, somos disidentes, cada quien en su estilo y en su rubro. Somos disidentes en términos de identidad sexual, somos disidentes en términos de identidad genérica, somos disidentes en términos de identidad racial, pero no, ninguna de las tres estamos produciendo para los márgenes, en realidad. O sea, ninguna de las tres estamos produciendo para mercados disidentes. Pero creo que eso es parte de nuestra disidencia. Creo que lo que tenemos en común las tres, si algo tenemos en común, además de que nos queremos, es que hay un acto de guerrilla, de tratar de que esa disidencia penetre en el mainstream y se cuenten las historias del margen. Es fundamental. Entonces, eso estaba tratando de encontrar en qué nos une en nuestra disidencia, que no es una... Yo crecí en la disidencia, yo crecí consumiendo productos generados por mi comunidad, para mi comunidad, y gracias a eso sobreviví. Pero era un universo cerrado, de pocas gentes, que no tenía un efecto en el mundo, que no hacía que el mundo para mí fuera más transitable y habitable, hacía que mi gueto fuera más transitable y habitable. Entonces creo que esa es la disidencia que tenemos nosotras tres en común, que es tratar de irrumpir, sí, en un mercado general, ¿no? Sí, en los Arieles, sí, en las plataformas, sí, donde alguna adolescente de 13 años, una puberta de 12 años, pueda sentirse representada o por su raza, o por su género, o por su sexo, en algo más mainstream, sí, pero no para los márgenes, no que tenga algo de malo producir para los márgenes. Yo sobreviví gracias a eso. Pero creo que ese es el acto de disidencia y de guerrilla que tal vez nos pueda unir a las tres. Igual y Ángeles está con cara que me va a decir que dije una pendejadota. Me voy a callar porque me intimida. No, coincido con María René, pienso que tenemos que ganar esos espacios, ¿no? Tenemos que ganar los espacios de justo lo que yo comentaba anteriormente, ¿no? Pareciera que no existimos porque no nos vemos, ¿no? Lo que queremos es que nos veamos, ¿no? Lo que queremos es vernos y que tú puedas acceder a ver lo que hacemos al alcance de una cartelera o de una plataforma y que puedan verse todas nuestras historias, ¿no? Ese es digamos, el gran, el camino, digamos, ¿no? Que puedas encontrarlo, que seamos canasta básica, ¿no? Que se encuentre en todos lados. Ese es parte del asunto, ¿no? Yo siempre pienso pues quisiera ver en una plataforma todas esas voces, ¿no? No nada más la misma voz contada por diferentes países, pero en el mismo tenor, con el mismo cuadrito, ¿no? Así se hace el cine y no hay otra manera. O estas son las historias que se cuentan, lo que importa es este ritmo, este tipo de elementos los que debe de tener una película. Pienso que nos han enseñado, por lo menos este mundo tan en la vorágine, que nos ha enseñado a que todo es competencia, todo es individualismo, ¿no? Y nosotros lo que queremos es pertenecer a este universo, ¿no? Pertenecer a este universo con la misma apertura que podría tener el cielo, ¿no? Venga para todos y venga en ese sentido que se escuchen todas las voces, todas las historias. Yo siento que nos han despojado de muchos territorios, no nada más el geográfico, ¿no? No nada más eso, ¿no? Se nos ha despojado del territorio sonoro, de nuestras lenguas, se nos ha despojado del territorio de nuestro cuerpo, poder decidir lo que hacemos con nuestro cuerpo, ¿no? Se nos ha despojado de todo eso y se nos ha
impuesto un discurso al que no nos sometemos y al que no nos corresponde. Es cierto que hay que ponerlo en todos lados, ¿no? Es cierto que no queremos encontrar solo en ciertos nichos nuestras películas, ni lo que hacemos, ni quiero pasar buscando 3 horas a la directora de Taiwán que quiero encontrar porque supe por algún lado de alguna referencia. No, quisiera encontrarla como encuentro todo lo que encuentras en una cartelera. Si tú ves la cartelera, por lo menos en México, pues es muy acotada, ¿no? Tú ves las películas que están en los cines comerciales y no encuentras gran cosa, ¿no? Gracias a los festivales como FICUNAM o como Morelia o como Guadalajara, que nos permiten acceder a otro tipo de discursos, de historias. Yo pienso, o sea, no te miraba con esa cara, María René, sino al contrario, ¿no? Pienso que ese sería, digamos, ¿no? Lo ideal, tener en toda la oferta toda esta diversidad. Muchas gracias, Ángeles. Pues sí, estoy muy de acuerdo con lo que comentas, a pesar de los riesgos que creo que implica, pero bueno, creo que sí. Y me gustaría preguntarles a las directoras y guionistas y actrices, ¿dónde están las personas de la disidencia dentro de la industria? Ya comentaba un poco Astrid que las mujeres suelen tener este tipo de cargos, bueno, pues suelen ser las actrices o las que están en las áreas de maquillaje o en el script, pero ¿dónde están el resto de personas de la disidencia? ¿Qué lugares ocupan y qué lugares no alcanzan a ocupar, ¿no? Dentro de esta jerarquía que hay de la industria? Bueno, si quieren me arranco, pero bueno, creo que ha cambiado mucho, es lo que decía hace rato, creo que es algo que sí se ha visto un progreso, ¿no? A lo mejor no a la velocidad que nosotras desearíamos, ¿no? De que el problema de las brechas se saldaran rápidamente, ¿no? Pero creo que sí ha habido un cambio. Yo recuerdo cuando entré al CUEC, todavía habían solamente 4 lugares para las mujeres, ¿no? Todavía se hacían preguntas que ahora veo totalmente inadecuadas. Yo en ese momento además entré o sea, me acuerdo que esa entrevista la tomé de 17 años, ahora la veo y me parece un escándalo. Me preguntaron si pensaba embarazarme, ¿no? Y me preguntaron, yo creo, ya lo pienso, que era como porque pues éramos estudiantes muy caros, ¿no? Para que nos fuéramos a embarazar pronto en la escuela y dejáramos el cine, ¿no? Entonces creo que han habido cambios, todo eso sería ahorita un escándalo, ¿no? Digo, sería motivo de un escándalo. En aquella época no era un escándalo que yo no caché la violencia de la pregunta en el momento, ¿no? Entonces creo que han habido cambios en todos los aspectos. Tenemos a grandes realizadores que son parte de la comunidad. Tenemos también grandes, y eso es una reflexión interesante, grandes realizadores, parte de la comunidad que no hacen películas LGBTIQ, ¿no? Porque hay una cosa también de estigma, ¿no? Como algo que comentó ahorita esta Ángeles, que se me hace interesante, es una pregunta que yo me hice cuando estaba más chava, cuando hice mi tesis, que te hacía sentir que te relegabas tú mismo como a un sector, ¿no? Decir, voy a hacer cine gay y ¿por qué no puedo competir con los demás, ¿no? Y me tomó un tiempo darme cuenta que eso era parte de mi propia homofobia, ¿no? De mi propia sensación de que yo sentía que ir a los festivales gays no estaba a la altura de ir a los festivales, a los otros festivales, ¿no? Y eso habla mucho de cómo nos sentimos al respecto de los espacios que existen y debemos estar no nada más agradecidos, sino apoyar a que sigan existiendo, porque todavía las brechas son enormes, ¿no? Entonces creo que hay muchísimos cineastas y vienen todavía más cineastas diversos en muchísimos aspectos que creo que van a tener al menos muchísimas más oportunidades de las que en algún punto se tuvo, ¿no? Y yo por eso decía, y en eso también tienen todas las razones, político, ser muy abierto con tu disidencia, con quién eres, de dónde vienes,
cuáles son tus expectativas, etcétera, porque eso ayuda a que sea visible que habemos de todo tipo de cineastas, que no nada más está este tipo de cineastas que antes habían o que pensábamos que habían, que eran los heteronormados, etcétera, ¿no? Entonces creo que hay de todo en todos los ámbitos, ha estado cambiando en el espacio cinematográfico de la producción. Ya nada más el hecho de que existe ahorita un grupo de mujeres gaffers, ¿no? De staffs que se llaman las Amazonas Eléctricas, que están haciendo una revolución porque la gente que va a filmar con ellas van a ver mujeres en un puesto en el que jamás habíamos visto mujeres, ¿no? Y eso también va a cambiar la forma en la que los crews funcionan dentro, la violencia que se ha estado nombrando con tanta claridad en últimas fechas, pues va a empezar a cambiar, ¿no? Porque los espacios, digamos que más femeninos, no tienen estas, digamos que estas dinámicas tan viciadas que a veces hay en los crews más tradicionales. Entonces creo que por todos lados hay cambio, ¿no? Y que toma tiempo, y creo que también es parte del trabajo. Ese sí es una parte clarísima que yo tengo del trabajo como fuera de estar haciendo historias o en el set, etcétera, es ser muy verbal y muy clara con respecto a que es muy importante, pues sí, hablar desde nuestra diversidad y compartir esa diversidad con todos, ¿no? Últimamente se está permitiendo que existan personajes homosexuales, personajes no tanto queer, porque creo que la apertura tiene un color muy específico y una normatividad muy específica. Porque, o sea, yo tuve una carrera, no sé si exitosa, pero podía comer y tenía trabajo mucho tiempo, mientras me presentaba como una mujer cis normada. O sea, me maquillaba, me ponía tacones, me depilaba las piernas y las axilas, se me permitía ser lesbiana, inclusive se me permitía ser lesbiana fuera del closet y trabajar en televisión nacional en telenovelas, que es la madre de todas las normatividades. Pero en cuanto empecé a explorar más en mi género y empecé a alejarme de la cisnormatividad, es decir, a explorar más la masculinidad o la fluidez o el queer o como se me ocurra algún día, cada día llamarme, porque cambia cada día, me empecé a quedar sin chamba. Y hace 10 años que yo no recibo una oferta para trabajar. En parte por la exploración genérica en la que he entrado y en parte por mi peso, porque también abandoné los cánones corporales y me transformé en una mujer ya no flaca, ya no esbelta, ya no a la Claudia Schiffer, sino en esta belleza abundante que soy. Entonces, por ese lado creo que hace falta muchísimo y creo que no hay representatividad, creo que el poder sigue estando inclusive dentro de la comunidad disidente LGBTQI+, en manos de donde siempre ha estado el poder. Y pienso también, estaba haciendo una lista ahora de las películas o documentales gays que he visto de los realizadores y mi lista era obviamente Julián Hernández, Jaime Humberto Hermosillo, David Pablos, Roberto Fiesco. Ya vemos un patrón, ¿no? Que se va haciendo. O sea, los realizados, Flavio Atencio, nunca me acuerdo. Atencio. Vemos un patrón que ha sido la crítica al movimiento LGBTQI+, no solo en el cine, sino en lo político, que el poder está centrado en manos de los hombres gays blancos cisnormados. Y eso me parece que es ciertísimo en México. Son dos cosas. O sea, por un lado, quería aportar mi experiencia de actriz, a decir que si bien se están aceptando las diferencias, las diferentes opciones sexuales, no es así con las presentaciones de género, para nada. Y que eso sigue siendo una valla altísima. Inclusive las mujeres trans tienen más presencia en las historias que se cuentan, ¿no? Pienso en Una mujer fantástica, dirigida y escrita por 2 hombres heterosexuales blancos chilenos, ¿no? O esta misma actriz que está en La Jauría de Lucía Puenzo, pero no veo que haya hombres trans en la representación, no veo que se estén contando esas historias. Entonces, en términos de eso, y esta cosa que decía Astrid, sí,
hay una apertura, están entrando, las gaffers son increíbles, hay más mujeres directoras, hay más mujeres guionistas, pero el porcentaje sigue siendo infinitamente más bajo que los hombres gays cisnormados que están accediendo a los presupuestos que te facultan hacer cine en este país. Bueno, desde mi perspectiva creo que la tengo un poco complicada, ¿no? Como actriz nunca me he sentido, o sea, todos los personajes que se me han ofrecido vienen con el tamiz racial, clasista y con todas las características negativas que yo veo, ¿no? Como actriz, evidentemente, uno quiere representar todos los personajes, ¿no? Todo el abanico. Yo quiero representar una mujer indigente, alcohólica, y también quiero representar una presidenta de un país, y también quiero representar una superhéroe, y también quiero representar una bandida, y también quiero representar una mujer que haga el aseo en una casa, pero después una abogada, y no, simplemente todo se acota y la gente con mi genotipo físico no puede representar eso porque eso no son los referentes que nos han creado, ¿no? Yo no puedo representar a una persona con una carrera universitaria, ¿no? Porque históricamente no se permite eso, ¿no? Históricamente yo tengo que servir y yo tengo que ser la que lava los trastes y tiende la cama. Punto y se acabó, ¿no? Aún con todas las personas con el discurso más avanzado, que no, ya avanzamos, no, ya rompimos esos estereotipos, no es cierto, ¿no? Seguimos escribiendo ahí, desde ese punto. Digo, yo me harté y decidí, bueno, voy a escribir mis historias, ¿no? Con gente que a mí me represente, con las historias que a mí me representen y donde yo me pueda mover libremente en ese sentido, crear nuevos referentes, ¿no? Yo quiero decirle a las niñas de mi pueblo que no están destinadas a ese tipo de etiquetas, ¿no? Que sí podemos hacer lo que queremos y que tenemos un espacio para poder decidir nuestro destino, ¿no? ¿La tenemos más difícil? Sí, la tenemos más difícil porque hasta la fecha, en el 2021, en mi comunidad, solo existe hasta educación secundaria, ¿no? Para poder acceder a la educación de licenciatura, maestría, doctorado, tienes que emigrar desde los 15 años. Evidentemente, tú migras a los 15 años a una gran ciudad y la tienes muy complicada desde la cuestión económica. Esto nada más es hablar un poquito de cómo nos han retratado y cómo nos regresan ese retrato a nuestras casas, ¿no? Entonces, nosotros nos creemos esos referentes y nos han hecho muchísimo daño como mujeres, ¿no? Como mujeres dentro de la industria, ¿no? Yo quisiera trabajar en un personaje que me moviera de ese lugar. Todavía no lo he logrado, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también creamos referentes con nuestras narrativas, ¿no? Creamos estas aperturas con nuestras narrativas. Tenemos esa... yo no lo siento como una responsabilidad, pero sí lo siento como una parte que me está moviendo a mí como creadora pues a enfrentarme a eso, ¿no? A tener, decir, híjole, ¿qué estoy contando con mi historia, no? ¿Qué estoy llevando con mi historia? No por un afán discursivo, ni mucho menos, pero sí quiero cambiar referentes que lleguen a mi comunidad, ¿no? Para mí el cine es eso. O sea, yo no entiendo el cine como el discurso individual de Ángeles que quiere modificar esto, ¿no? Yo lo entiendo como una obligación comunitaria que tengo con mi pueblo para poder decir, las mujeres somos más que esto que nos ha dicho la historia, el cine, la televisión, ¿no? Tenemos más espacios, creamos más espacios de encuentro y de diversidad porque estamos muy atoradas todavía con esa parte, ¿no? Como mujeres, como cineastas, como indígenas, como lesbianas, como... Hay un montón de cosas que pareciera que estamos condenadas a seguir perpetuando en el cine, ¿no? En la industria. Me ha tocado ir como actriz a muchos lados y sigue sintiéndose, por lo menos a mí, en mi caso, ¿no?
el racismo, ¿no? A la hora de pagar, no es lo mismo, ¿no? No me están ofreciendo lo mismo que le ofrecen a mi compañera, ¿no? No me están pagando lo mismo. ¿Por qué? Porque parece que mi color de piel ya implica un sueldo diferente. Entonces, todavía falta mucho trabajar en la industria del cine, ¿no? Como directora, a mí me ha pasado que todavía me dicen sí, señor. Y por más que les digo, no me digas sí, señor, dime Ángeles o dime señora, por lo menos, ¿no? No, sí, señor, ¿no? Sí, sigue habiendo todavía en nuestra cabeza muchas cosas que vamos arrastrando, que no entendemos, que estamos avanzando a otras cosas, a crear pues nuevo léxico, ¿no? Estamos todavía muy atoradas, todavía en ese punto. Bueno, a pesar de que voy a cambiar un poquillo la pregunta, me parecía también interesante hacer la reflexión hacia la investigación, ¿no? Entonces, creo que es, desde el punto de vista de la investigación, todas estas carencias que estáis hablando, que es muy interesante escucharlos de primera mano, pero primero también se nota para poder, al momento de tratar de investigar y mapear cuál es la situación. Pero también me parece que esto mismo que estamos hablando, investigar disidencias sexuales y poder conseguir publicaciones con altas cuartillas de Scopus y reconocidas internacionalmente es muy complicado, ¿no? Además, prácticamente todas las investigaciones, y bueno, esto no es ningún secreto, sobre las disidencias y los estudios audiovisuales queer están hechos mayoritariamente en inglés. En español es muy complicado conseguir estos espacios también. Y yo creo que también hago además una reflexión que creo que adolece también todo lo que estamos conversando. A veces esta falta de conexión entre lo que es la academia y la industria también, muchas veces lo que nos hace es perder esta relación que pudiésemos hacer win-win de poder complementarnos y poder crecer en estos espacios que hacen falta, ¿no? Y por eso de verdad agradezco a estos espacios que tengamos esta mezcla de conversación, porque sí me parece que es fundamental, no nada más por la representación de aquellas personas que podemos estar aquí, que seamos disidentes o no, sino también conseguir esos espacios, como hemos estado hablando en toda la tertulia, de que hay que todavía conseguir, ¿no? No podemos parar en la arqueología. Entonces, yo espero que a partir de aquí salgan muchísimas más oportunidades, espacios también para que podamos hablar e investigar también a la mano de ambos lados para crear nuevos espacios y seguir conversando. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dices, Alejandro, y ahí está el potencial de la comunidad, ¿no? De que cada quien desde su lugar esté construyendo, pues, justamente esa comunidad de la que tanto se habla y que tan poca materialidad tiene a veces, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo de que tiene que haber ese intercambio entre la realización, la academia, la investigación, los activismos, y que incluso todo tiene que estar en constante diálogo, porque si no, creo que se queda cojo por muchos lados, ¿no? Y ya se me fue que iba a decir. Ah, sí, y un poco en la línea de lo que, perdón, en la línea de lo que comentaba Ángeles, ¿no? De la necesidad de construir estos referentes que no hay y de esta responsabilidad o de este compromiso, de esta necesidad que nace en ella de construir estos referentes. Creo que, o sea, me interesa saber un poco cómo funciona, pues sí, el cine como un aparato de producción y de reproducción de muchas cosas y en este caso como del cómo se construye el deseo o cómo se construye la sexualidad de las disidencias en el cine, cómo han vivido esto en sus experiencias y qué opiniones tienen en torno a esto.
Bueno, creo que ahí es una de las partes que nosotros como realizadores que venimos de distintos lados de la diversidad, no sé si nuestro fuerte, pero es nuestro territorio, porque podemos hablar de nuestras propias experiencias, de cómo nosotros experimentamos el mundo, ¿no? En esa particularidad, y eso es algo, por eso yo insisto tanto en que me cuesta trabajo hablar de que yo actúo con respecto a la representación, ¿no? Porque no lo hago de una forma tan intelectual, pero lo hago de una manera como resultado de mi particularidad, ¿no? Y eso creo que es algo que muy pronto entendí estando yo en la escuela de cine, que mientras más personal yo era, mientras hablaba de lo que yo creía, del mundo como a mí me parecía, de mis preocupaciones, mis dolores, mis miedos y demás, resultaba ser mucho más sí, amplio, mucho más fácil de que la gente se relacionara con ello. En el caso particular de la imagen de lo lésbico en el cine mexicano, pues hay poco, ¿no? Es poco y la mayor parte es construido a partir de hombres heterosexuales contando historias de mujeres lesbianas, ¿no? Entonces, en el caso sentía yo que tenía todo este espacio de juego para contar yo, cómo yo vivo la sexualidad lésbica, ¿no? Cómo encuentro estos espacios que me parecen completamente distintos a lo que se narra pues sí, en el mainstream, ¿no? En las películas con las que crecimos, incluso películas que para mí fueron definitorias, porque seguramente fueron los VHS que más pasé, ¿no? Y volví a ver la escena y volví a ver la escena, ¿no? Porque también hay una cuestión de nosotros como cinéfilos, ¿no? Buscando en el material que existe representaciones para nosotros mismos, ¿no? La mirada entre un personaje y otro, si son mujeres, era para mí muy importante encontrarlas y probablemente eso hacía que una película me gustara más que otra, ¿no? Entonces creo que todo ese espacio es el territorio que es el nuestro, es el territorio que podemos realmente habitar y que puede ser mucho, muy potente, ¿no? Que lo hace muy distinto y es ahí donde yo siento que en cualidad son distintas las películas hechas por la gente que se asoma a un mundo distinto, ¿no? Por ejemplo, alguien heterosexual contando la historia, no diría, yo jamás me atrevería a decir que no pueden contar una historia profundamente humana e importante, ¿no? Por supuesto que lo pueden hacer, ¿no? Pero a lo mejor no habitan esos espacios y es ahí donde nuestras propuestas cinematográficas pueden ser muy potentes, ¿no? Y que son muy particulares y por eso es tan importante, pues sí, protegerlas, luchar por ellas y luchar porque los otros también tengan ese espacio, ¿no? Y yo creo que ahí también es importante como ejercicio de la disidencia, como ejercicio político, evidentemente la creación de historias, la creación de personajes, pero también la irrupción en los presupuestos y en los lugares donde se otorgan los dineros que facilitan la producción de historias que pueden llegar a públicos. O sea, yo estoy pensando en mí como público, en mí como persona que está parada buscando streaming piratas de historias que me atañen, ¿no? De historias que me conmuevan. Entonces pienso, a ver, ¿qué vi de personajes trans últimamente? He visto Quebranto de Roberto Fiesco, he visto Made in Bangkok de Flavio Atencio, vi Estrellas Solitarias de Urda Pilleta, vi Una mujer fantástica o maravillosa de los Larraín. Y vuelvo a insistir, tiene que ver con lo que dije antes. Son todos hombres heteronormados, heterosexuales o gays, cuya mirada a ese, y hablando del deseo que estabas tocando, Cani, no se toca el deseo. Lo que la manera en que se nos está mirando, fuera de las honrosas excepciones de directoras, por ejemplo, como Ángeles o Astrid, que hablan de un conocimiento y de un deseo propio, cuando se habla de la comunidad LGBTI queer en Latinoamérica, no se habla desde la construcción del deseo, se habla desde lo exótico, y lo exótico asexuado. Pienso en Oasis también, de Alejandro, no me acuerdo cómo se apellida, pero pensando específicamente en los casos de las películas y documentales que yo he visto sobre mujeres trans, ninguna tiene que ver con su deseo. Todas tienen que ver o con su enfermedad, o con su soledad, o con su duelo, o con su rechazo, o básicamente con su soledad. Entonces, además de crear estos personajes y de escribir estas historias, tenemos que ser muy contestatarios, muy disidentes y muy guerrilleros en torno a los presupuestos. Es decir, colocar a gente en los jurados, colocar a gente en el Focine, colocar a gente de la disidencia que tenga una voz
acerca de qué proyectos se llevan presupuestos. Porque la gente que está otorgando esos presupuestos son, por lo general, en su gran mayoría, de la comunidad heteronormada. Y yo he estado en jurados donde se han rechazado películas porque no son tan relevantes, porque no debería llevarse el presupuesto porque es una temática gay, sino hay que esperar a la calidad del guión. Y creo que eso es básico. Y creo que esa es otra arista de la lucha que nos da mucho pudor abordar, porque no estamos acostumbrados a existir en el área o el universo del poder, pero hasta que no entremos a esos espacios, la disidencia va a estar coja y siempre va a ser de autoconsumo. Y si bien yo entiendo lo que dices de no entrar al mercado, de no entrar a esta lógica capitalista del mainstream que nos utiliza y nos consume y nos vuelve productos, la disidencia tiene que incidir ahí para que nuestras experiencias y nuestras voces lleguen a gentes que no están en los circuitos festivaleros, que son circuitos muy privilegiados de todas maneras. Son circuitos urbanos, son circuitos de gente con educación universitaria. No está en Tlaxiaco ese festival, o sea, en el pueblo de Ángeles. O sea, ahí no llega, ahí sí llega, no sé, la tele, ¿me entiendes? Y ese es el acto de guerrilla y tiene que ver con los presupuestos, además de la creación de narrativas, yo creo. Sí, muy de acuerdo, María Romeo. De hecho, a mí me han rebotado mi proyecto muchas veces porque me han dicho, no, es que ya dimos un presupuesto para un proyecto sobre tema trans. Y es como, bueno, y el otro 99% que están dando para las películas de siempre, eso da igual, ¿no? Pero bueno, perdón, Ángeles, querías decir algo. Sí, coincido con María René, creo que hay que cambiar quién califica, ¿no? ¿Quién se distingue ahí por calificar el cine que nos llega, ¿no? Desde la lectura de un guión, de un proyecto, con jurados inclusivos y no sesgados, ¿no? De repente es juzgar de, no estudié en una escuela de cine, tache, ¿no? No estudió, no hace cine en la ciudad, ya basta de ese cine de los pueblitos, ¿no? Ya estamos hartos de ese cine exótico, como dice María René, ¿no? Creo que hablar de personajes diversos en nuestro cine no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo hablar de una mujer lesbiana en la Ciudad de México que vive en la Condesa y que se desarrolla y que no es lo mismo salir del closet en una ciudad cosmopolita a salir en una comunidad indígena. No es lo mismo hablar de romper, digamos, estereotipos pues, en nuestro cine, de cómo retratamos un beso entre dos mujeres o entre dos hombres o entre personas trans, o sea, no es lo mismo, digamos, depende de desde dónde estás hablando, ¿no? Yo nada más para narrar un poco, cuando hice la carta y estaba haciendo la escena de desnudo de dos mujeres, una persona que nos ayudaba en vestuario preguntó, pero ¿por qué me sacan del set si he estado en todos los sets, ¿no? De ahí de la comunidad? Y le dijo la compañera de vestuario, no, pues es que es la escena de cama, y entonces pues siempre se protege de que esté la menor gente posible por ayudar a las actrices y que no se sientan incómodas. Pero ahí nada más hay dos mujeres. ¿Dónde está el hombre que va a entrar? ¿A qué hora va a entrar el hombre para la escena de cama? No, pues no hay hombre. ¿Cómo? No hay hombre, pues es la escena entre dos mujeres. Pero eso no existe aquí, ¿no? ¿Cómo la van a hacer? A ver, espérame, yo necesito entrar ahí. Y entonces, ese imaginario, digamos, ese referente es el que tenemos nosotros que ir construyendo y que ir también cuidando, ¿no? Cuidando de cómo lo elaboramos. O sea, yo estoy muy consciente que yo estoy hablando de mi realidad, de una comunidad indígena, de muchos prejuicios que existen y que existen en las grandes ciudades, porque yo he conocido mucha gente que habita estos lugares pues de protección. Tampoco voy a decir que de escondite, ¿no? Es de protección para tratar de pertenecer,
¿no? Entonces tenemos que abrir esos espacios de pertenencia, ¿no? Tenemos que abrir este universo de pertenencia donde pertenecemos todos y donde podemos nosotros hablar libremente y retratar libremente desde cómo concebimos la sexualidad, ahora sí que en toda esta gama, digamos, en este abanico que somos como humanidad. Pienso que falta un montón, que falta explorar muchísimo, que a veces nosotras mismas como directoras o como guionistas o como actrices tenemos muchos prejuicios al respecto. Entonces es primero empezar a romper esos prejuicios que tenemos y empezar a abrirnos a eso, a jugar, a sentirnos libres, ¿no? Se nos ha educado con culpas, ¿no? A romper todas estas ataduras culpígenas que tenemos y también todos estos prejuicios de a qué cine quieres acceder, ¿no? Quiero quitarme todas esas etiquetas y vivir en un mundo competitivo, globalizado. Bueno, sí poner ahí nuestras historias, sí poner ahí nuestro discurso y nuestras narrativas, pero pienso también que mucho de lo que nos detiene también son nuestros propios prejuicios. Muchas gracias, Ángeles. No, pues muy de acuerdo con lo que comentaba María René de la representación o la nula representación del deseo de las mujeres trans, ¿no? Y que solo pueden ocupar ese lugar de objeto, ¿no? Al final, y su única sexualidad es el trabajo sexual, porque todas son trabajadoras sexuales, ¿verdad? Y sí, creo que es muy importante, bueno, por lo menos para mí, a nivel personal, fue todo un descubrimiento poder ver otras prácticas sexuales, ¿no? En la pantalla. A mí sí me cambió la vida de decir, oh, sí se puede, ¿no? Y creo que es muy importante que exista ese material y que sigamos generando ese material desde distintos lugares. Y creando esos referentes de los que hablaba Ángeles, ¿no? Perdón, Alejandro, no sé si querías añadir algo más. Solamente un inciso, ¿no? A lo que comentaban tanto María René como el resto de las compañeras. A ver, a mí creo que esto es lo que lo que vemos también, ¿no? Cuando investigamos, que la gran diferencia cuando hablamos de otros cines desde otras referencias, sobre todo, por ejemplo, el cine queer asiático, habla tanto del deseo, ¿no? Y esto está muy, muy, muy implicado con los niveles de producción, ¿no? Eso es lo que la investigación siempre constantemente estamos viendo, que es cierto que yo hasta hace unos años, en parte de la investigación, cuando empecé pensaba, bueno, pero por lo menos estamos hablando de afecto, estamos dando por unos primeros pasos, esto es útil, nos está mapeando, nos está ayudando a que empiecen a hablarse de otras cosas, pero falta este otro empuje, ¿no? Y ahí está, y eso sí, se nota que está totalmente de acuerdo, María René, que hace falta una mayor diversidad de visión y de perspectiva en aquellas personas que toman decisiones, ¿no? Y por eso, tanto para los festivales, a pesar de lo que estamos comentando, que estoy totalmente de acuerdo, que sigue siendo espacios privilegiados, etcétera, pero por algún lado hay que empezar, ¿no? Entonces yo de verdad sí por lo menos desde nosotros que investigamos, damos este grito, por favor, deseo, queremos ver otras cosas, queremos ver otras construcciones, otros personajes. Hay espacios, vamos a seguir mapeando. Pero bueno, es todo. Muchas gracias, Alejandro. Pues muchas gracias a todos. Ya casi se nos está acabando el tiempo. Me gustaría un poco pues cerrar de alguna manera esta plática. Creo que nos quedan miles de temas por hablar, miles de cuestiones. Creo que ahí quedan muchas propuestas, ¿no? De cómo infiltrarse en estos circuitos de la industria, si sí, si no, si cómo construir esta comunidad que vaya más allá de nuestros espacios que habitamos habitualmente. Sí, cómo crear estas redes que se salgan un poco de nuestros espacios de confort por los que transitamos, ¿no?
No sé si ustedes quieren decir algo más, invitar a ver la película de Ángeles, de Astrid, aprovechen. ¿Dónde podemos verlas? ¿Cuándo? Está silenciada, Astrid. Ah, sí. Bueno, Los Días Más Crudos de Nosotros ha tenido ahora sí que su estreno comercial durante la pandemia. Llevamos ya 7 semanas, cosa que es totalmente extraño y anormal para una película mexicana. Vamos a estar en Ciudad de México, ahorita estamos en Monterrey y Guadalajara. Entonces, bueno, la pandemia curiosamente resultó un aliado muy extraño para el cine mexicano, que normalmente vive en unas circunstancias de exhibición muy penosas. Entonces, digamos que la falta de películas extranjeras en las cadenas pues está permitiendo que muchas películas como Los Días Más Oscuros se vean en distintos rincones del país que normalmente no tendrían este tipo de películas, y bueno, pues eso a mí me tiene muy, muy contenta, y bueno, pues sí, los invito en cuanto esté en la Ciudad de México, pues que nos acompañen a ver. Bueno, acabamos de estrenar anoche, apenas inicia su recorrido Nuevo Mixteco, estará en plataforma aquí en Estados Unidos por algunas horas y después estaremos en otros festivales y vamos a andar por Europa. Yo creo que la segunda mitad de este año estaremos en México, ¿no? Por lo pronto agradezco el espacio a FICUNAM, a la conversación y a las compañeras y compañeros de esta conversación. Pienso que siempre escuchar otras voces es de gran valía. Muchísimas gracias. Yo también agradezco la invitación a la cátedra Rosario Castellanos al FICUNAM, y son unas chingonas, compañeras. Y usted, qué gusto conocerle, compañero académico. Sí, estrechemos lazos y potenciemos disidencias. Sí, agradeceros de verdad la invitación a la cátedra y este gusto también otra vez, es que no paro de decirlo porque estoy súper contento que haya estos espacios, por favor, multiplicaros. Y bueno, además, sí, un poco comentar la importancia de nuevo de estos espacios y estas conversaciones como como latinoamericano, como investigador, como también persona disidente sexual y como migrante también, ¿no? Yo vivo en España, resido aquí, soy de origen venezolano, pero creo que sobre todo la importancia de estas voces que nos enriquecen, no tanto en castellano y en la región, ¿no? Entonces, por favor, seguir invitándonos a todo lo que haga falta. Bueno, pues mil gracias a todas y a todos y a todes. Y gracias a quien nos esté viendo. Muchas gracias al FICUNAM, para mí es un súper lujo estar aquí. Y gracias a la cátedra también por la invitación. Creo que sí son fundamentales estos espacios y hay que tomarlos y hay que pelearlos y hay que habitarlos cuando podamos. Y un saludo.